Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está, doctor? Gracias por su tiempo. Queremos charlar sobre esta información que el día de ayer copó las redes sociales con respecto al caso de Santiago Leguizamón y el allanamiento del Estado paraguayo. Sí, nosotros lo tomamos con alegría, ¿verdad? Porque supone para nuestra parte una victoria en el caso. De todos modos, nosotros estábamos muy seguros de la contundencia de nuestra posición. En este caso, estábamos muy seguros de aunque hubiera oposición por parte del Estado y hubiera voluntad de litigar hasta el final, íbamos a ganar de todas formas. Igual estamos también, digamos, matizando un poco la alegría con cautela porque vamos a tener una posición más clara acerca de los términos del allanamiento una vez que la Corte nos corra traslado del escrito de allanamiento para saber exactamente en qué términos el allanamiento se formula, porque el Ujú. allanamiento en el sistema interamericano puede ser parcial, puede ser total, puede ser un allanamiento con respecto al fondo, pero el Estado puede decir voy a litigar las reparaciones, Ujú. puede ser un allanamiento con respecto a un rango temporal por ejemplo, puede decir yo reconozco mi responsabilidad internacional a partir de tal fecha Ujú. y no antes de esa fecha. Entonces, vamos a ver cuáles son los términos del allanamiento para poder tener una posición más clara estratégicamente cómo va a seguir el caso. Doctor, una consulta que para todos los teleoyentes y también refrescar un poco la memoria que me hacían, porque varias personas al saber que tratamos este caso en específico se les olvidó o no recuerdan la fecha. ¿De qué fecha data el inicio de este juicio ante la Corte? Por favor, si nos puede comentar. El proceso ante la Corte empezó en el año 2007, Ujú. pero el caso sabemos, digamos, el caso se inicia mucho antes. Ujú. El periodista Santiago Leguizamón, Ujú. un periodista muy Sí. reconocido que era dueño de radio en Brucuyá, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, eh, venía sufriendo amenazas y amedrentamiento por parte del crimen organizado desde hacía bastante tiempo por ese periodismo frontal de denuncia y de investigación, un periodismo de un compromiso ético intachable, pero además de un heroísmo muy inusual, ¿verdad? Un heroísmo que lastimosamente no vemos ya hoy en día. Ujú. Y él fue asesinado por este mismo grupo que lo venía amenazando, un cártel vinculado al tráfico de drogas, entre otros ilícitos, Ujú. el Día del Periodista, el 26 de abril de 1991. Entonces, este año se cumplieron 30 años del caso. O sea, Sí. digamos, el tiempo largo son 30 años de impunidad y el proceso ante el sistema interamericano se inició en el año 2007. En el 2007. Ya. Mucho tiempo transcurrió para que el Estado se allane, si bien así como usted me indicaba en nuestra primera intervención hablando en esta entrevista, todavía no tienen la información con respecto a qué tipo de allanamiento es el que realizó el Estado paraguayo, era como usted me mencionaba, parcial, total o de fondo, pero en todo ese tiempo que ha transcurrido, eh, podemos hablar ciertamente de muchos impases o de algún tipo de forma de dilatar mucho más este proceso para que por fin lo que sucede el día de ayer acontezca. Totalmente. Ujú. A ver, hay como varias aristas, ¿verdad? Porque primero está el comportamiento del Estado, Ujú. la conducta institucional del Estado en lo que fue la investigación penal por parte de los tribunales paraguayos, Ujú. que es un monumento a, digamos, alguna vez vamos a dar a publicidad los escritos y los contenidos del proceso, que eso, digamos, hoy día todavía se maneja con cierta confidencialidad en el marco del proceso, pero después todo eso se hace público una vez que salga la sentencia condenatoria. Ujú. Y ahí vamos a mostrar, porque nosotros hicimos un análisis muy exhaustivo a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque el juicio ante la Corte es un juicio de responsabilidad internacional del Estado, Sí. y lo que se juzga ahí es el grado
de cumplimiento o no por parte del Estado paraguayo de manera institucional, no a título personal por parte de sus funcionarios, sino como persona de derecho público internacional, de los compromisos que el Estado asume al formar parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Sí. Y digamos, es como difícil hablar porque, a ver, el procedimiento en estos sistemas de protección internacional o el derecho del derecho internacional de los derechos humanos es totalmente diferente a lo que es el derecho interno de los estados, digamos, es otra lógica totalmente distinta y es otra cosa, digamos, se estudia en posgrado para aprender el funcionamiento de estos sistemas procesales que no tienen mucho que ver con lo que es la lógica de los procesos civiles ordinarios o de un proceso penal acusatorio como el que tenemos nosotros o que tienen, digamos, la mayoría de los países latinoamericanos. Pero lo que sucede básicamente es que en un caso como este, lo que la Corte hace es someter a una auditoría la investigación penal que el Estado hizo respecto del caso que está juzgando. Y esa auditoría se hace en función del derecho de fondo que se aplica en ese procedimiento, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece como una serie de derechos, y en la jurisprudencia. Pues es un sistema procesal que se basa fundamentalmente en jurisprudencia, o sea, no... es mucho más parecido a lo que es el derecho anglosajón, que tiene esa tradición de seguir los precedentes judiciales. El derecho, digamos, internacional de los derechos humanos se estudia mucho en función de la jurisprudencia. El derecho de fondo, pero también cuestiones procesales o toda la teoría de la prueba está desarrollada en la jurisprudencia. Lo que vos estudias cuando estudias esta rama del derecho o te especializas en esta rama del derecho es la jurisprudencia. Claro. Y se hace una auditoría de la investigación a partir de esos estándares que están desarrollados por la Corte Interamericana y formulados, digamos, en jurisprudencia constante del sistema interamericano, y ahí se determina qué es lo que el Estado hizo bien o hizo mal y si hay o no responsabilidad. Bueno, nosotros hicimos, para fundamentar la demanda, una auditoría del proceso. Y el caso es un monumento, o sea, es una muestra de un botón de muestra que te permite identificar claramente cómo el Poder Judicial paraguayo está capturado por el crimen organizado. Y esa captura se manifiesta fundamentalmente en situaciones como las de Santiago Leguizamón, periodistas que son asesinados por causa del ejercicio de la libertad de expresión, por haber denunciado a narcotraficantes o por haber denunciado el vínculo entre autoridades políticas y el crimen organizado. Y hay cosas increíbles. O sea, yo te puedo contar un montón de ejemplos, pero te voy a dar uno. Uno de los principales sospechosos, que era el hijo de Fat Yamil, uno de los que estaba, digamos, los indicios lo vinculaban a la orquestación criminal del asesinato de Santiago Leguizamón, específicamente en el rol de haber contratado y pagado a los sicarios que ejecutaron el atentado. Él estuvo prófugo de la justicia durante aproximadamente unos 4 años. Rebelde, fue declarado en rebeldía, y un día, digamos, aparentemente sin ninguna motivación, se presenta ante el juzgado después de haber estado 4 años prófugo en rebeldía con un auto de procesamiento por homicidio doloso, perteneciendo, digamos, esta persona a una organización criminal. No viviendo en el Paraguay, residiendo en el Brasil y teniendo a su alcance innumerables medios, no solamente económicos, para fugarse, sustraerse de la justicia paraguaya, para amedrentar testigos, para matar testigos incluso. Se presenta, presta declaración indagatoria durante, 10 minutos, y el juez le levanta la orden de detención y no decreta su prisión preventiva. Por supuesto, esa persona se fue del país y nunca más volvió. Entonces,
digamos, situaciones como esa donde, digamos, era evidente que el juez tenía que decretar prisión preventiva, tenía todos los elementos de juicio para discernir que esa persona era un peligro para la investigación, pero además tenía todo, Todo digamos, el antecedente de los 4 años todas que las estuvo, sí, pruebas fuera. para decir esta persona se va a escapar, ¿verdad? Y no decreta su prisión preventiva. Te da la pauta de que eso fue, digamos, fue una joda esa investigación. Sí. Pero bueno, nosotros hicimos una auditoría muy minuciosa de los 16 tomos del expediente y es escandaloso el comportamiento, digamos, la conducta del Estado paraguayo en la investigación de este caso. Y lo peor de todo es que este digamos, patrón de conducta que se dio en el caso de Leguizamón se repite en los 18 casos posteriores de periodistas que fueron asesinados en similares circunstancias. Entonces, digamos, la actitud del Estado paraguayo fue absolutamente consistente en una estrategia de dilatar y de impedir, de generar impunidad, de burlarse de la familia, de hacer todo lo posible porque la causa caiga, porque prescriba, porque desaparezcan los testigos, porque los implicados se fuguen al Brasil, porque bueno, después ahí como durante años hubo un tira y afloje porque el Brasil pues no extradita a sus nacionales. Claro. Eso por una cláusula que tienen en la Constitución. Entonces el Paraguay tenía que pedir una solicitud de cooperación judicial para que la causa sea juzgada en el Brasil respecto de los brasileros, porque hay implicados paraguayos, que Paraguay tiene todavía la acción para someterlos a la justicia, a los paraguayos, que estuvieron implicados en el asunto. Bueno, los exhortos judiciales se iban sin traducción, por ejemplo, y eran devueltos sistemáticamente. Paraguay enviaba exhortos sin traducir y Brasil le volvía y le decía tienen que venir traducidos para que se pueda, digamos, procesar. Una Cosas así, barbaridad. ¿verdad? Una Cosas barbaridad. así como, digamos, Claro, súper de evidentes, promiso, de ¿verdad? profeso y con toda la intencionalidad, escuchando este Con relato. toda intencionalidad. Entonces, nosotros por otro lado tomamos con mucha cautela el allanamiento, o sea, es una victoria, está genial que ganemos el caso y que tengamos ya la seguridad de que el caso está ganado. Vamos a leer igual el escrito de allanamiento a ver qué dice, pero lo tomamos con cautela porque es el allanamiento que formula un Estado que consistente y coherentemente hizo todo lo posible por evitar que este crimen sea investigado, así como los 18 posteriores. Entonces, es un allanamiento que formula un Estado que institucionalmente no tiene como todas las cartas sobre la mesa con respecto a la sinceridad de este allanamiento, a ver qué compromisos reales hay para después cumplir las medidas que la Corte Interamericana ordene cuando salga la sentencia condenatoria. Entonces, eso también, ¿verdad? Entonces, como muestra de voluntad, como muestra de buena voluntad, es súper tardío. Llega 30 años después, entonces vamos a evaluar cuando veamos el escrito. De todo modo el juicio tiene que proseguir, digamos, a esta altura del partido. Ya procesalmente no hay posibilidad de ningún acuerdo, o sea, esta causa tiene que ser vista en una audiencia ante la Corte. Para nosotros esa audiencia es fundamental, tenemos un montón de testigos que van a declarar, fundamentalmente son todos periodistas los testigos que nosotros ofrecimos, que van a ir a testimoniar sobre el impacto que tuvo el asesinato de Santiago Leguizamón para la censura y para generar como un efecto de silenciamiento en el trabajo profesional de los periodistas de Paraguay, y queremos que esos testimonios sean escuchados. Claro. Queremos que la gente hable. Uno de nuestros testigos, Cándido Figueredo, por ejemplo, colega de ustedes, corresponsal de ABC en Pedro Juan Caballero, él en este momento está en Estados Unidos, él se jubiló del diario y tuvo que irse a Estados Unidos, donde está solicitando el estatus de refugiado porque no tiene ninguna garantía el Estado paraguayo le ofrece para proteger su vida después, digamos, de haber salido de ABC.
respecto de las represalias que va a recibir por el trabajo profesional que hizo durante todos los años que estuvo como corresponsal del diario. O sea, ese tipo de situaciones tienen que ser planteadas y tienen que ser escuchadas en la Corte para tener digamos, para mostrar la verdadera imagen de lo que es ejercer el periodismo en Paraguay y sobre todo cubriendo este tipo de situaciones de corrupción institucionalizada, haciendo corresponsalía en zonas de frontera, digamos, esa es la realidad que queremos que sea vista en la audiencia ante la Corte. Es realmente un caso, aparte de emblemático, que va a marcar absolutamente también la desnudez de lo que venimos charlando en esta entrevista, doctor, con respecto a todo lo que fue el sistema judicial, entre comillas, en todo este tiempo y todos los casos. Y ese ejemplo que usted nos graficó hace rato, que realmente es para tomarse de la cabeza y decir, qué barbaridad. Y habrán miles más, ¿verdad? Habrán miles más que, como usted dice, van a saltar a la luz, se van a hacer públicos, seguro, con una posterioridad que ya no va a durar mucho, ¿verdad? Porque hablamos de tantos años de este asesinato, lo mismo del tiempo del juicio en sí, ¿verdad? Y lo positivo que puedo rescatar al escucharlo, felizmente, es que la prosecución está en vías, ¿verdad? Y eso es lo alentador en este caso, pese a que vamos a estar expuestos con esta realidad que se vive en el sistema judicial y que se vivió en todo este proceso también. Así es, pero con la esperanza que la sentencia de la Corte Interamericana va a marcar un antes y un después, porque va a suponer obligaciones para el Estado paraguayo digamos, de institucionalizar un mecanismo de protección de periodistas. O sea, tiene que existir un mecanismo de protección de periodistas en situación de riesgo, que sea un mecanismo que funcione. Que una persona trabajadora de prensa reciba una amenaza de una organización criminal o de una autoridad pública, tiene que haber algo inmediato y efectivo que proteja a esa persona frente a cualquier eventualidad. Tenemos que mejorar los protocolos de investigación en caso de cualquier tipo de atentado o de crimen cometido contra un periodista, no solamente el asesinato, cosa que hoy día no tenemos y que es algo que estamos pidiendo, ¿verdad? Que la condena contra el Estado específicamente le ordene establecer protocolos de investigación que sean adecuados para investigar el contexto en el que suceden estos atentados contra la libertad de expresión. O sea, cuando un periodista es víctima de un atentado, el Ministerio Público lo primero que tiene que hacer es hacer la investigación de contexto, o sea, de tomar, digamos, analizar la labor periodística del trabajador de prensa que es víctima y en base a ese análisis determinar quiénes fueron afectados por la labor de este trabajador. Y hacia ahí vamos a dirigir la investigación al grado de autoría moral, ¿verdad? Digamos, ese tipo de cuestiones que son básicas en una investigación de este tipo tienen que estar protocolizadas, tienen que ser obligatorias y es algo que nosotros estamos solicitando como una de las medidas de reparación en el caso. Se solicita también el establecimiento de una comisión de verdad, o sea, ya que los 19 casos de periodistas que fueron asesinados en democracia en Paraguay no fueron investigados judicialmente, el Estado tiene que comprometerse a establecer una comisión independiente, una comisión de verdad, que la investigue con un carácter extrajudicial para determinar, digamos, lo que sucedió en cada uno de estos casos y señalar a los responsables. No solamente los responsables de los atentados, ¿verdad? Los que dispararon, los sicarios que jalaron el gatillo, que de última son fichas intercambiables y que pueden estar ahí o pueden no estar ahí, Claro, sino sobre pero todo hablamos de una organización muy grande donde está mezclado señalar justamente a los autores situaciones morales, estatales, ¿sí? claro, gobierno, Claro. política y narcotráfico, o sea, son muchas figuras en realidad conjugadas. Sí. Y eso tiene que hacer una comisión de verdad. Una comisión de verdad que me diga qué pasó con Santiago Leguizamón, pero también que me diga qué pasó con Carlos Artaza, qué pasó con Pablo Medina, porque Pablo Medina efectivamente hubo una condena a una persona en particular, pero por ejemplo no se le investigó a todo el arco político que le sostenía al que finalmente fue condenado, que le sostenía y que le brindaba protección. Claro. Entonces, digamos, ese tipo de cosas tienen que ser investigadas de manera oficial.
Y si el Poder Judicial no lo investiga, tiene que ser una comisión de verdad de carácter oficial, pero una comisión independiente que establezca la determinación de los hechos en esos 19 casos. Doctor, para ir cerrando nuestra nota, agradeciéndole mucho su tiempo, ¿es precoz hablar de la parte resarcitoria económica en específico? Porque es algo muy recurrente con respecto a lo que en redes sociales se celebra. Incluso ayer a la tarde, yo le comento porque normalmente me gusta mucho leer las redes sociales hoy día, por más de que hay cada personaje o personalidad que de repente, sin conocer mucho del tema, opina, ¿verdad? Pero bueno, somos libres. Y mucha gente reaccionaba y decía, al final el Estado paraguayo es el que va a terminar pagando y no los verdaderos culpables. Y la gente se molestaba por un lado, por otro lado decían, ¿cuánto esto nos va a costar a los ciudadanos? Fuera de lo que estamos charlando aquí, que me parece pero importantísimo lo que usted está indicando sobre tener esta comisión especializada y marcar un precedente y un antes y un después y de aquí en adelante, lógicamente, para el futuro, ¿verdad? Pero es todavía un poco adelantado que le haga esta consulta hoy. No, para nada, no es adelantado. Pero sí yo creo que es pertinente hacer como muchas aclaraciones, ¿verdad? Y vuelvo a lo que te estaba contando en un principio, era que como es un medio especializado en cuestiones judiciales y nuestro auditorio es un auditorio especializado también en el asunto, reitero la aclaración, ¿verdad? O sea, la lógica del derecho en estos sistemas internacionales de protección es totalmente diferente a la de un juicio civil ordinario. O sea, la reparación económica no es determinante, no es fundamental. Más allá de eso, hay una historia nada, ¿no? Y como a partir de por parte del Estado con el caso, pero también una pésima actuación por parte de la víctima, en este caso las dos víctimas y sus abogados, que centralizaron la discusión sobre algo que es absolutamente accesorio dentro digamos, dentro de ese modelo procesal, que son las reparaciones económicas. Fue un debate relacionado con el uso que dio del sistema como doctor, ¿me escucha usted? Estamos con un inconveniente en la comunicación, le estaba escuchando entrecortado. Incluso muchísimo menos de lo que puede establecerse en un proceso civil ordinario. Son montos que tampoco son daños punitivos, ¿verdad? Los sistemas internacionales de protección no tienen esa lógica, no se les sanciona a los estados que son declarados responsables con dinero. O sea, lo que las indemnizaciones generalmente cubren son daños en una lógica compensatoria, ¿verdad? No es, digamos, es el daño que puede ser demostrado, el lucro cesante que puede ser demostrado, y que son como montos muy pequeños, ¿verdad? Como te digo, son inferiores a lo que se puede lograr en un proceso civil ordinario. Pero además Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer unos ajustes técnicos con respecto a la comunicación, porque esta parte era muy importante la que le hicimos como consulta al doctor y no queremos perder esa información también. Teníamos cierta distorsión en la llamada y no queremos perder esas apreciaciones y aprovechar este contacto que es tan importante, porque la gente reaccionaba el día de ayer y muchos desconocen realmente cómo se maneja lo que tiene que ver con derechos humanos a nivel de corte, porque hablamos justamente de algo internacional donde el Paraguay lógicamente está suscrito a través del acuerdo del Pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad? Como tratado internacional. Entonces es importante que conozcamos y sepamos y entendamos sobre todo para poder justamente emitir una posición o un juicio,
¿verdad? Por este caso que, así como charlábamos al principio de la nota, ya hace 30 años que ocurrió justamente este asesinato del periodista Santiago Leguizamón y hablamos de muchos casos posteriores de otros compañeros también. Y justamente eso era lo que el doctor nos estaba hablando y graficando. Y hablábamos justamente en la última parte de la conversación de con respecto al resarcimiento que tiene un carácter compensatorio con cifras de una consideración que no son muy grandes, por llamarlas de alguna manera, para que se entienda prácticamente. Entonces, esa parte justamente era la que estábamos charlando, donde tuvimos este problemita con la llamada. Entonces, por eso vamos a ajustar nuevamente este contacto para poder ir cerrando entonces esta nota que es tan importante de aquí en adelante, cuando ellos tengan acceso justamente al escrito presentado por el Estado paraguayo que el día de ayer se allanaba